resolver este ejercicio, acá, si se dan cuenta, nos habla de un desplazamiento, ¿ok? Un desplazamiento que en este caso pues va a ser delta R igual a 2 metros, ¿ok? En este caso realiza trabajo, entonces nos tiene que correlacionar el trabajo de un campo producido por un, bueno, en este caso producido por el campo, ¿ok? Entonces el campo va a realizar trabajo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que usar la relación en cual el cambio, el cambio en la energía potencial negativa tiene que ser igual al trabajo realizado desde A hasta B. ¿De acuerdo? Sí. Este negativo es pura y mera convención. ¿Ok? ¿De acuerdo? Algunos simplemente utilizan la magnitud. A mí me gusta utilizar el negativo por, en este caso, respeto a la nomenclatura. Pero en este caso también se puede trabajar con la magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay con esto? Bueno, en este caso, pues, ¿por qué en este caso empezamos hablando de trabajo? Porque sabemos que el trabajo, sabemos que en este caso se va a proyectar por una fuerza, ¿ok? Pero en este caso no lo quiero trabajar mediante una fuerza. Vamos a usar en este caso, pues nos dan este dato del campo eléctrico por volt sobre metro. Entonces ya prácticamente nos están dando una pista de que por aquí debemos usar la diferencia potencial, ¿ok? Entonces, acá, si se dan cuenta, va a experimentar un campo, el cual estará inducido, ¿sí?, sobre esta barra que va a ser la de prueba. ¿Ok? Va a ser la función de la carga de prueba. Y va a experimentar una fuerza que va a hacerlo desplazar. En este caso, dado que la densidad de carga es mayor que cero, la densidad de carga es mayor que cero, entonces la fuerza resultante que va a experimentar va a ser en dirección del campo eléctrico. Entonces tiene sentido ese desplazamiento de 2 metros. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay con esto? Que resulta que hay otra relación, la cual el cambio en la energía potencial es igual a la carga de prueba por la diferencia potencial. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si nosotros reemplazamos acá arriba, ¿ok? Nos quedará que el negativo de Q sub 0, que en este caso será la carga de prueba, es la carga de la barra, ¿ok? Por la diferencia de potencial debe ser igual al trabajo realizado entre A y B, ¿ok? Esa es la idea en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay con esto? Que justamente pues aquí nos dice, aquí todavía nos faltan datos. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la diferencia potencial? ¿Cómo calculamos la carga Q sub 0? Y más aún, ¿cómo definimos en este caso pues el trabajo entre A y B? Es decir, A, en este caso si tomo mi sistema de referencia A igual 0 hasta B igual 2. ¿Ok? Si en este caso mi sistema de referencia lo pongo en una línea unidimensional, cual será en el eje X positivo a la derecha. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, primero, vamos a definir quién es Q sub 0. Q sub 0, en este caso, será la carga de la barra. Carga de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí nos dan un dato, mira. Nos dan un dato acá. Que la densidad es igual a ¿qué cosa? A 30 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros. ¿De acuerdo? Y si ustedes recuerdan por definición, la carga por la dimensión que se describe el cuerpo, en este caso la dimensión del cuerpo es lineal, por lo tanto, en este caso es L, porque en este caso la forma de escribir barras, en este caso es lineal, debe ser igual a esa misma densidad de carga. ¿Ok? Y si yo despejo esta carga Q sub 0, entonces tendré la densidad lineal de la carga por la longitud de la barra. Y entonces aquí tengo mi primera relación, porque yo sí conozco la longitud de la barra. La longitud de la barra, en este caso, pues, no la conozco. Sí. Bueno, no importa, porque tampoco la necesitamos conocer. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué? Porque hay otro dato más. ¿Ok? Nos dan la densidad, la masa. Y si recuerdan, la densidad lineal de masa es igual a la masa sobre L. ¿Ok?
Entonces, si yo despejo la masa M, me va a quedar la densidad lineal de masa por L. ¿Ok? Se preguntarán, ¿por qué he definido estas dos cosas? Porque resulta que del otro lado acá, en el trabajo realizado entre A hasta B, va a pasar de que obviamente va a ser igual a algo. ¿Ok? Y esto aquí vamos con física mecánica. Vamos a definir qué es el trabajo entre A y B. ¿Quién es el trabajo entre A y B? Bueno, en este caso pues será el trabajo de la suma de todas las fuerzas. Pero hay otra mejor manera de definirlo. Como ustedes sabrán, el campo eléctrico resulta que es un campo conservativo. Es conservativa. ¿Ok? Conservativa. Y no experimenta ninguna otra fuerza. La única fuerza que experimenta es una fuerza producida por el campo eléctrico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esto de acá? Que dado que la carga experimenta, esa barra, ese objeto experimenta un campo de fuerza, el cual es conservativo, se va a cumplir que el trabajo hecho entre A y B va a ser el cambio en la energía cinética, ¿ok? Que ya sabemos que es K final menos K inicial, ¿sí? Que por si no lo recuerdan, es un medio de la masa por la velocidad, la rapidez cuadrado final menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, ¿ok? Y si sabemos que parte del reposo, entonces esta rapidez será cero, por lo tanto simplemente será un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y percátense que a pesar de que eso no me da la masa de la barra, pero sí me da la densidad, ¿ok? Entonces puedo definirla de tal manera de que, de que esto sea igual a un medio, ¿de qué cosa? La masa ya habíamos despejado, es mu, que lo voy a poner en verde, mu, mu por L, por la rapidez final, voy a llamarle simplemente rapidez, al cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora se preguntarán, oye Fernando, perfecto, acabaste de definir la carga Q sub 0. En efecto, también definí el trabajo de una fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazarlo. Uy, aquí hay un problema, dicen. Hay un menos ahí. A ver si me están escuchando. Me da cositas de que no me estén escuchando. Estoy hablando por las puras. Sí, Sí se escucha, sí se escucha. ya, ok, de acuerdo. Sí. Bueno, entonces aquí tengo este negativo que alguno ya le da, uy, ese negativo me asusta ahí. ¿Ok? Pero tranquilos, ustedes confíen. ¿Ok? Entonces, en vez de poner el trabajo de esta fuerza, ¿sí? Voy a poner un medio, ¿de qué cosa? De M, que un medio de M, pero en este caso M será la densidad mu por L y por la rapidez al cuadrado. Y la carga la voy a reemplazar por qué cosa, por lo que acabo de obtener, que en este caso que era, era, ay, siempre se me olvida esto, ya, era la densidad de carga por L. Y mira, se me canceló las longitudes. Sí. Y ahora se preguntarán, chuta, oye Fernando, ese negativo te va a hacer problemas acá con ese cuadrado. Entonces, como que está mal ahí, o sea, está medio raro. Y es que obviamente nos falta definir la diferencia potencial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Vamos a definir la diferencia de potencial en ambos puntos. ¿Ok? En este caso vamos a usar la definición. ¿Ok? Porque en este caso, como he usado mi signo menos, voy a usar la definición formal. ¿Ok? Y sabemos, por definición, ¿de qué cosa? Que la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual al negativo de la integral, desde A hasta B, del campo por dl. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá con este problema? Si se dan cuenta, aquí es una integración de las más sencillas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ni siquiera voy a poner la barra porque la definición ni siquiera te habla de la barra, pero vamos. ¿Ok? Entonces tienes aquí un campo
tienes aquí un campo eléctrico que va en esta dirección. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tienes aquí un campo eléctrico que es uniforme y constante. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, te estás desplazando en la dirección del campo eléctrico. O sea, el delta L está en dirección del campo eléctrico. Y este producto punto, si yo lo defino, ¿ok? Sabemos que será el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre esos dos. Y como son colineales y van en el mismo sentido, el ángulo entre esos dos es 0 y por lo tanto el coseno de 0 es 1. ¿Ok? Y aquí me queda que es E por dl. Entonces, reemplazando en la integral, tenemos que el negativo de la integral desde A hasta B, ¿sí? Va a ser igual a E por dl. ¿Ok? Mira que aquí le he quitado el carácter vectorial y ya desarrollé el producto punto, que no es lo mismo. Entonces, negativo de la integral. En este caso, ¿qué pasa acá? Ah, el campo eléctrico es constante, entonces lo puedo sacar afuera. Puedo sacar afuera el campo eléctrico. Puedo sacar afuera el campo eléctrico y aquí me queda el negativo del campo eléctrico de la integral desde A hasta B. ¿Ok? Por dl. ¿De acuerdo? Y entonces este AB va a ser en este caso la distancia que me interesa recorrer, en este caso de los puntos en cuestión. En este caso yo sé que A y B va a ser, A y B simplemente va a ser D, que en este caso D es igual a 2 metros. ¿De acuerdo? Por ahora no lo voy a reemplazar y simplemente voy a poner D. Entonces finalmente me queda que toda esta integral de aquí vale D. Entonces la diferencia potencial en ambos miembros me queda el negativo del campo eléctrico por la distancia D. ¿Okay? Y claro, al momento de reemplazarlo, ¿sí? Si tomo esta expresión que acabo de desarrollar, bueno, esta no, sino la de arriba, ¿ok? Esta de acá, esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces me queda de que el negativo de la densidad de carga por la diferencia potencial, que en este caso sabemos que es E menos E por D, un medio de mu, la densidad de masa, por la rapidez al cuadrado. Ah, y mira, aquí se me cancela el menos. ¿Ok? En otras resoluciones van a ver de que aquí desde el principio simplemente ponen la magnitud. Eso realmente no es del todo correcto, ¿ok? Porque por definición esta es la que se tiene que respetar, ¿sí? Porque así se encuentra definido, porque el trabajo y la energía va disminuyendo en dirección del campo. Pero es válido utilizar las magnitudes, ¿ok? Solo que tengan cuidado con el signo al momento de interpretar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá en este caso ya puedo despejar la rapidez, que en este caso lo que es lo que me interesa del ejercicio, la rapidez. Entonces, pasando a multiplicar el 2, me queda lambda, la diferencial de carga, por el campo eléctrico, la distancia multiplicada por 2, y acá paso a dividir la densidad de masa, y saco raíz cuadrada. Entonces la rapidez me queda como la raíz cuadrada de eso de ahí. ¿Ok? Y ya con eso, pues tengamos resuelto el ejercicio. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar, porque bueno, somos ingenieros y debemos aprender a calcular, pues ni modo, pues, no somos físicos. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos que es 2 multiplicado por ¿qué? Por la densidad de carga. La densidad de carga es 30 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? O 30 microcoulombs. Entonces es 30 por 10 a la menos 6. Y a la menos 6. 10 a la menos 6. Por el campo eléctrico, que sabemos que el campo eléctrico, ¿qué magnitud nos da? Es 200 volts sobre metro, que es una forma de medir. Antes medíamos con newton sobre coulomb, pero ahora vamos con volts sobre metro. La distancia que recorre sabemos que es 2 metros, y dividido para la densidad de masa, ¿cuánto es esa densidad de masa? Esa densidad de masa es 0.2 kilogramos por metro. Entonces las unidades están correctas y por lo tanto todo está en el sistema internacional y ya simplemente sería un despeje. ¿Me confirman ese cálculo, chicos? Saquen sus poderosas calculadoras, que bueno, pues ustedes tienen prueba de salida. ¿De acuerdo? Yo también voy a calcular. A ver qué es.
Ujú. Ok. ¿Cuánto le sales, chicos? Si me confirman ese cálculo. Sí, porque Sí, soy mister, malito. salió lo mismo. Ok. Sí, Sí. Bueno, dudas, chicos, dudas, chicos. Sí. Dudas del ejercicio. Ok. Está bastante sencillo, pero obviamente pues me gustó porque en este caso es full concepto. Es muy conceptual. Ok. Y realmente pues un detalle de esto y ya pues ya no sale el ejercicio. Ok. Veo que los chicos muchos se confunden al definir lo que es el trabajo por unidad de carga, que en este caso el trabajo por unidad de carga me estoy refiriendo a la diferencia potencial. ¿Ok? Y cuando yo me refiero al cambio de la energía potencial, muy diferente. ¿Ok? Diferencias es que en este caso ya hablamos de dos cargas, ¿ok? O dos cuerpos o partículas. En cambio, por ejemplo, en la diferencia potencial es un atributo escalar que afecta al espacio y es producido por una sola carga fuente. ¿Ok? Si se dan cuenta, en mi definición de diferencia potencial nunca puse la barra. ¿Ok? Yo solo puse los puntos que me interesaban. ¿Ok? ¿De acuerdo? Que en este caso eran A. ¿Ok? En este caso eran B. ¿Por qué? Porque en este caso el potencial en esos puntos, no, el potencial en esos puntos en cuestión son generados y atributos por el campo, ¿sí? Ya luego cuando le introduzco la barra es que va a experimentar la fuerza, pero sin tener la barra podemos hablar de una diferencia de potencial. Es por esa razón que sin conectar al circuito ustedes pueden tener una batería con dos terminales, ¿ok? Uno positivo y uno negativo, el cual ustedes dicen, ah, tiene 12 volts. A pesar de que no mueve ninguna carga, tú dices, ok, esa será la energía por unidad de carga, por eso es que los volts son joules sobre coulomb, la energía por unidad de carga para que cuando yo conecte eso en un circuito, mueva los portadores de carga y generen campos eléctricos, ¿ok? Alrededor del circuito. Esa es la idea y la interpretación con la diferencia potencial. Entonces, ¿qué pasa acá? Te estoy diciendo, ok, cuando el campo eléctrico sin estar la barra esté ahí, va a ser un trabajo de, en este caso, bueno, en este caso no lo calculamos, un trabajo de E por D, ¿ok? E por D. Un trabajo de E por D por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Lo repito porque es que en este caso, pues, trabajo por unidad de carga es hablar de diferencia potencial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Vamos con este problema. ¿Ok? Ah, bueno, en este caso, no. Mm, bueno, en este caso, encontrar el potencial en este punto, pues, o sea, aquí tendríamos que usar la ley de Gauss. Sí, pero yo lo que quería es el potencial eléctrico. Sí. Voy a hacerlo después. Bien, vamos con lo de los capacitores. ¿Ok? Porque veo que en este caso, pues mucha gente pues se pregunta qué rayos es la capacitancia. ¿Ok? ¿De acuerdo? La capacitancia, si recuerdan, era la razón entre la carga y, ¿qué cosa? Diferencia potencial o potencial. Eso es muy interesante. ¿Ok? Porque en este caso el libro se refiere como una diferencia potencial. Ahora, en este caso, pues obviamente la diferencia potencial
estamos hablando de que obviamente ocurre en dos puntos en cuestión para que haya una diferencia potencial, ¿de acuerdo? En general, un capacitor es un diapositivo que generalmente contiene dos placas o dos conductores, uno positivo y uno negativo, el cual obviamente van a generar un campo eléctrico en cuestión. Y la energía transferida aquí se va a almacenar en forma de campo eléctrico, porque ya viste la relación que existe entre la diferencia potencial, como viste acá arriba, ¿sí? En esta ecuación de acá, la diferencia potencial y la energía potencial eléctrica. ¿Okay? Acá en este caso la energía se va a almacenar en forma de campos eléctricos. Esa es la idea con el capacitor. Sin embargo, no es lo mismo hablar de capacitor que hablar de un cuerpo que tenga capacitancia. Por ejemplo, una esfera es un solo cuerpo y tiene una capacitancia, ¿ok? Capacitancia. El capacitor también tiene capacitancia, pero no, esta esfera por sí sola no es un capacitor, porque un capacitor tiene que cumplir esta forma de acá, ¿ok? De cualquier tipo, ya sean circulares, rectangulares, placas, etcétera, ¿ok? Entonces, ya aclarando esto, porque luego vamos a hacer un ejercicio de eso, vamos a hacer, yo sí, vamos a hacer el ejercicio 7, porque en este caso tiene que ver mucho con lo que acabo de hablar, ¿de acuerdo? Entonces, la figura muestra cuatro esferas conductoras concéntricas, en este punto de acá, A, B, C, que tienen radios R, o sea, en este caso R de acá, este es radio R, acá tiene un radio 2R, la de acá tiene un radio 3R y acá tiene un radio 4R. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Imagínense que en este caso, por definición a una cosa, creo que estaba en el cuestionante y creo que dije algo incorrecto, ¿ok? Y es que, una aclaración, ya luego me preguntan, los capacitores necesariamente tienen que ser dos conductores, ¿ok? Dos conductores. O elementos que actúen como conductores, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Disculpe, una pregunta. Ya, claro, dígame. Dígame, por ¿Sí favor. podría explicar un detallado al área? El dibujo que había hecho antes, ese no lo entendí mucho. ¿Cuál el de aquí? En el que salen las cargas. Ah, la de acá. No, no, arriba. En donde estaba explicando lo de los capacitores. Ah, claro, por supuesto, mira. Mira, lo que pasa es que una cosa que debo decir es que todos los objetos, absolutamente todos los objetos tienen capacitancia, o sea, tienen una propiedad para guardar energía en forma de campo eléctrico. Si se dan cuenta, yo puedo tener una esfera aquí que está cargada y obviamente va a generar un campo eléctrico. Y claro, ya con tener carga y tener un potencial aquí, un potencial B, ya puedo hablar de una capacitancia. De hecho, sí, la capacitancia se define para una carga entre un potencial, ¿ok? Se define perfectamente, ¿de acuerdo? Así como también se define en una diferencia de potencial, ¿ok? Lo importante en este caso es que aquí introduzca un valor de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que lo que pasa es que hay objetos que tú quieres calcular la capacitancia y puedes, en este caso, calcularla, en este caso, obteniendo su carga respectiva y su voltaje, ¿ok? Por otra parte, el capacitor es un diapositivo en el cual dos conductores, ¿ok? Voy a borrar esto y voy a hacerlo de nuevo, ¿ok? ¿De acuerdo? Dos conductores necesariamente, ¿ok? Se diseña de tal manera que dos conductores, ¿ok? El cual uno genere
sea uno positivo y uno negativo. Y claro, al ser un conductor positivo y no negativo, generan aquí un campo eléctrico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y luego acá ese conductor se genera aquí un terminal, acá un cablecito, y que acá genera una diferencia potencial, que será la misma diferencia potencial que genera este campo eléctrico. ¿Ok? Misma diferencia potencial. Y básicamente este capacitor, el capacitor lo que hace es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Y resulta que el capacitor también tiene una propiedad capacitiva, al cual le puedes calcular la capacitancia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguramente ya habrán visto la fórmula que hay entre dos placas. ¿Ok? Entonces, el capacitor es un diapositivo, el cual son dos conductores que tienen cargas diferentes o está en proceso de carga. ¿Ok? En este caso, pues obviamente se van a transferir los electrones. ¿Sí? Aquí normalmente se le pone un dieléctrico aquí en medio del espacio. Aquí. El cual aumenta la capacitancia. ¿De acuerdo? Aumenta la capacitancia de tal manera que la capacitancia resultante simplemente será K por esa capacitancia sub I. ¿Ok? O sea, básicamente es un valor adimensional. Entonces, ese capacitor, cuando tengamos diferentes capacitores esféricos, cilíndricos, tienes que hablar de dos conductores. Si, por ejemplo, solo hablas de una esfera de metal por sí sola, no es un capacitor. Eso no es un capacitor. Pero tiene propiedades de capacitancia. Tú puedes hablar de la capacitancia de ese conductor. Puedes hablar de la capacitancia del capacitor. Y eso es justamente lo que estamos calculando. Entonces, en este ejercicio, el ejercicio que tenemos, básicamente yo lo que estoy haciendo es, ¿qué cosa? Bueno, primero sabes que me dio la gana de poner una esfera ahí pequeña. ¿Ok? Luego me da la gana de poner otra esfera acá. Y luego, ok, aquí por ejemplo ya tengo un capacitor aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo hablar de un capacitor acá. Pero ahora digo, ¿sabes qué? Me da la gana de hacer la misma forma, pero con un rayo más grande. Entonces, dibujo una esfera y luego otra esfera y formo otro capacitor con estos dos conductores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Y claro, aquí me dice, y claro, esa es la idea. Mira, si te das cuenta, aquí tienes un capacitor y aquí tienes otro capacitor. ¿De acuerdo? Esa es la idea en cuestión. Generalmente tú en FEN, tú la vas a estudiar como placas acá. ¿Ok? Pero también puedes calcular capacitores esféricos. ¿De acuerdo? Y de hecho lo vamos a hacer ahora porque lo necesitamos para este ejercicio. Este ejercicio es completo, de capacitancia. ¿Ok? Bien. La figura muestra esas cuatro esferas que obviamente ahí tienen diferentes radios y aparte resulta que le meten un dieléctrico. O sea, esta es una esfera de afuera y una esfera y aquí adentro le han metido un dieléctrico. ¿Ok? Que es básicamente un material casi aislante, que si normalmente fue aislante, y tiene propiedades dieléctricas que aumentan la capacitancia, ¿ok? Aumentan la capacitancia y, y almacena más energía en forma de campo eléctrico, ¿ok? Básicamente, cuando tengamos un dieléctrico tenemos que multiplicarla por K, como veremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces se han armado eso y encima, mira, toman toman un alambre y los unen acá. Toman un alambre y dicen, ¿sabes qué? Vamos a unirlo acá. O sea, es un problema de teoría de circuitos y teoría de campos. Por eso es completo y me gusta ese ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, en este caso, pues, nos piden determinar la capacitancia equivalente del sistema, ¿ok? Y eso es lo que voy hablando. Si te das cuenta, puedo hablar de la capacitancia en un capacitor. Pero acá estoy hablando de dos capacitores, ¿ok? Y entonces a esos dos capacitores le voy a sacar su capacitancia, ¿ok? Equivalente. Entonces, mira, ¿qué te propongo acá? Aquí adentro, aquí adentro de acá, yo puedo pensar
a estas dos esferas como un capacitor. ¿Ok? Un capacitor que tiene propiedades capacitivas. ¿De acuerdo? Y es una capacitancia de ese capacitor AB, vamos a nombrarlo. Y acá afuera, la que contiene el dieléctrico es un capacitor que va de C a D. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y mira, en este caso, date cuenta que, mira, este conductor se conecta con ese, bueno, no se conecta, sino es que está haciendo un capacitor con ese otro conductor. Y luego viene, conecta un alambre, y luego acá está con el otro conductor, y aquí este conductor será un capacitor. Mira, ¿sí ves? ¿Sí lo ven, chicos? Y entonces acá, miren, acá tengo dos capacitores conectados. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es representar este diapositivo en forma de teoría de circuitos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, porque como ya pudieron ver, ¿sí? Aquí tengo un cable que tiene la placa del capacitor, la voy a representar así. Y luego acá no hay nada, no hay ningún dieléctrico aquí. Entonces aquí es aire. Y luego llega la placa, en este caso de radio B, la cual va a generar otro va a generar aquí y va a ser un capacitor con esta otra placa. Y luego, si se dan cuenta, conecto un alambre. Ah, y mira, luego sigue el conductor C, ¿ok? El conductor C, aquí le voy a poner letritas, A, B, y luego sigue el conductor C, y mira, aquí le introduzco un dieléctrico, entonces vamos a introducirlo acá. Un dieléctrico, vamos a especificar que aquí hay un dieléctrico, que va a aumentar la capacitancia, ¿sí? Y a ver, chicos, les pregunto, ¿estos capacitores están en paralelo o en serie? Serie. Claro, están en serie, correcto. Y por definición, miren, así es que en la vida real pasa, chicos. O sea, realmente pues tienes un diapositivo, obviamente pues te vas a la tienda y te dicen, ok, ya listo, chico, chamo, este capacitor en estas terminales te va a entregar una capacitancia, ¿ok? En la vida real se ve así como acá se muestra. Hay capacitores esféricos y cilíndricos, ¿ok? Pueden ver este capacitor como no cilíndrico y aquí sus radios. Pero en general, en la teoría de circuitos solo te va a importar las conexiones en las terminales y sus propiedades de capacitancia, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conexión que se hace de esta teoría de campos para la teoría de circuitos. Solo es de comprensión de cómo funciona, ¿ok? Ahora, si este es una capacitancia en serie, sabemos que la capacitancia equivalente, ¿qué va a ser? La suma de los inversos de ambos, ¿ok? Entonces será 1 sobre, ¿qué cosa? La capacitancia de AB más 1 sobre C por la capacitancia CD a la menos 1, ¿ok? Si desarrollamos esto, ya, si ustedes desarrollan esto de acá, ¿de acuerdo? Esto pasa a multiplicar, de acá, entonces CAB más CD, se multiplican estas capacitancias, y finalmente, ¿qué tienes? Que si se le sacas el inverso, tienes que la capacitancia equivalente de esos capacitores va a ser CAB CD dividido para la suma de esos capacitores. ¿Ok? Y ahora te preguntarás, ya, ok, perfecto, ya tengo una fórmula para la capacitancia equivalente, pero ahora, cómo rayos calculo? ¿Cómo rayos calculo? Pues eso, pues, la capacitancia entre cada capacitor. Entiende bien, la capacitancia del capacitor. ¿Ok? Porque hemos definido, pues ya se sobreentiende, ya miren, aquí ya está viendo el capacitor. ¿Qué representa este capacitor? La esfera entre A y B. Y el capacitor con el dieléctrico C de este de acá, este dibujito, representa el capacitor de afuera, el último y el penúltimo. ¿De acuerdo? Entonces,
al final, esta capacitancia te la pueden dar de fábrica. Decir, ah, mira, ñaño, esta vaina es de 5 microfaradios, ¿ok? O de 6 microfaradios. Pero en este caso no la sabes. El ejercicio quiere que tú la calcules por definición. O sea, aquí viene la teoría de campos. Todo esto de acá es teoría de circuitos, ¿ok? Teoría de circuitos, el cual hemos empleado mediante nodos para determinar que luego en la próxima semana vamos a dar más detalle de esto, de lo que son las conexiones en paralelo. Pero ahora consideren de que una conexión en paralelo es básicamente cuando las terminales de una carga en cuestión cualquiera, ya puede ser una resistencia en cuestión, se encuentran, coinciden y son las mismas, ¿ok? ¿De acuerdo? Y esto se dice que está en paralelo. Y se dice que están en serie cuando un elemento, después de la terminal del otro, le sigue otro elemento, ¿ok? Y no tiene ninguna perturbación, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntitas? Bien. Bueno, entonces vamos a calcular la capacitancia en esas capacitancias. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de manera general. Porque en este caso, ambos capacitores, ¿qué son? Es una esfera dentro de otra esfera. ¿Ya? ¿De acuerdo? No me expliqué bien en antes, estaba hablando un compañero, pero básicamente lo que quería decir es que el capacitor de acá, si yo lo separo, este capacitor aquí no tiene campo eléctrico, ¿ok? Claro, obviamente cuando yo lo superpongo y le introduzco esa otra esfera, sí va a tener un campo eléctrico. Pues ni modo, pues no haría ninguna función, no serviría para nada si no hubiera campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico producido es básicamente el campo eléctrico que genera esta esfera de acá, ¿ok? Que se une y va en dirección hasta el otro conductor. ¿Ok? Esa es la idea en cuestión. Entonces, ahora me interesa calcular la capacitancia en un capacitor esférico. Capacitancia en capacitor esférico. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la capacitancia? Bueno, en este caso, pues sabemos que la capacitancia va a ser igual a la carga en cuestión por la diferencia potencial. ¿Ok? Entonces, aquí ya de antemano nosotros necesitamos la diferencia de potencial. Pero como podemos recordar, si alguien recuerda de su concepto, quien asistió a la ayudantía del miércoles, sabrá que resulta que la diferencia de potencial sabemos que es proporcional a la integral de línea entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Pero resulta que la ley de Gauss te dice que, oye, las fuentes de campos eléctricos son las cargas encerradas, ¿ok? Son las cargas. Entonces, miren, la diferencia potencial es proporcional al campo eléctrico. El campo eléctrico es proporcional a la carga. Por lo tanto, la diferencia potencial es proporcional a la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente nosotros vamos a obtener usualmente expresiones de la diferencia potencial en términos de la carga, que tú al introducir la K se van a cancelar y básicamente la capacitancia va a depender de la geometría. De la geometría. ¿Sí? De la geometría que tenga. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Se preguntarán. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, ¿alguna duda? Pregunta. Pregunto. Sí. Ujú. ¿Dudas, chicos? Este tema es bastante fácil. Okay. Bien. Okay. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a generalizar. ¿Ok? Suponga que en este caso, pues, esta es una esfera de radio A. Y esta de acá es una esfera de radio B. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesa calcular es la diferencia de potencial. Entonces, veamos. Definición. Diferencia de potencial.
integral de línea entre el campo eléctrico y de L. ¿Okay? Sabemos que por ley de Gauss, ¿ok? Por ley de Gauss, si hago el producto punto, sabemos ya por definición de que la línea, si yo tomo una superficie gaussiana que encierre al campo eléctrico generado por la esfera de adentro, entonces van a ser colineales el vector diferencial de área con la línea de acción del campo eléctrico. Por lo tanto, al hacer producto punto, sabemos que E por ds, producto punto, simplemente será E por ds. ¿Ok? Porque el coseno entre el ángulo de esos dos es 0 y por lo tanto el coseno de 0 es 1. Entonces esto me quedará la integral de E por ds. Y como estoy en una superficie gaussiana, que va a quedar, que en este caso es la carga encerrada de la esfera cargada por sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces ya despejando, tengo que el campo eléctrico, sacando por fuera. Esto lo estoy haciendo rápido porque se supone que esto ya lo dominan, ¿sí? Que es ley de Gauss. Y bueno, ¿cuál es el área de una esfera? En este caso el área de una esfera va a ser 4pi r cuadrado. ¿Ok? Q epsilon. Por lo tanto, el campo eléctrico para esa esfera va a actuar como una carga puntual. ¿Ok? 4pi r cuadrado sobre epsilon. O K Q sobre epsilon. K, ¿qué digo? Epsilon. R cuadrado. ¿Ok? Lo mismo. ¿De acuerdo? Estoy calculando la magnitud. Ahora, ya que tengo el campo eléctrico generado por la esfera de adentro, ahora pues me interesa pues conocer, introducirla y calcular la diferencia potencial. Entonces, ahora, integrando la integral de línea, sabemos que el recorrido que hará será radial, ¿ok? Entonces sabemos que este dr será igual al de L que va acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Y como el campo eléctrico también es colineal, ¿de acuerdo? Es colineal, entonces al hacer el producto punto entre el vector campo eléctrico y dl, este será en magnitud campo eléctrico dr, porque ya dije que dl es dr, por el coseno entre el ángulo entre esos dos. Y esto es 1, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces me queda que la diferencia potencial va a ser igual al negativo de la integral de E por dr, que ya R va desde desde el radio de la esfera hasta el radio de la otra esfera, B. ¿Ok? No me interesa calcular adentro de la esfera porque ya sabemos que adentro del conductor es 0 y ahí no hay ni otro conductor que haga campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ya con esto en mente, introduzco lo que saqué la ley de Gauss. Ya sé que la magnitud del campo eléctrico va a ser K Q por R cuadrado. ¿Ok? Si ustedes son expertos y son buenísimos integrando, sabrán que en este caso eso es menos R cuadrado. Entonces acá, diferencia potencial menos la integral de A hasta B, KQ R a la menos 2, diferencial de R. ¿Ok? Esto es igual a K por Q, ¿sí? Regla de la cadena, ¿sí? Esto es menos 1, ¿ok? Esto es menos 1, R a la menos 1, ¿ok? Evaluado entre B y A, ¿de acuerdo? Entonces esto multiplicado por K y la carga, me quedará esto 1 sobre R evaluado entre B y A. Finalmente obtengo que la diferencia potencial simplemente será K por la carga, 1 sobre B menos 1 sobre A. ¿Okay? Esa es la idea en cuestión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un poco de matemática aquí, ¿sí? Para que quede más bonito. ¿Sí? Esto haciendo arreglos, simplemente quedará
A por B, A menos B. ¿Ok? Porque aquí multiplico extremo a extremo y se suma. Hagan la cuenta y lo comprobarán. ¿Ok? Ahora, ya que tengo la diferencia potencial entre esos dos capacitores esféricos, pues en este caso, pues utilizo la fórmula de la capacitancia. La capacitancia de ese capacitor va a ser la carga que experimenta una de esas placas, dividido para acá por la carga, y esto A menos B sobre A por B. Sí, y miren, es lo que les dije, se cancelan las cargas. ¿Ok? Y vean lo que tengo acá. La capacitancia solo depende de la geometría del capacitor. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Humilde, humilde, humilde. Bien. ¿De acuerdo? Ahora, ya sé la capacitancia de entre esos capacitores, ¿ok? Pues en este caso procedo a calcularla. Porque en este caso ya sé que la capacitancia equivalente, ¿de acuerdo? Vamos a copiar esta fórmula, ¿de acuerdo? No quiero escribirla de nuevo. Ya sé que en este caso la capacitancia equivalente es esta, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, pues calcular la capacitancia AB y BCB, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la capacitancia AB? ¿Ok? La capacitancia AB va a ser, en este caso, ya sé que el A es un radio R y B es radio 2R, ¿ok? Entonces, básicamente, pues tengo que hacer eso. Entonces, R, ¿ok? R por 2R, no, R por 2R, ¿ok? Algo está raro aquí. No. Ah, espérate. Ah, ya, ok. Se me faltó un paso extra. Se me fue un paso extra aquí. Okay, una aclaración aquí. Una pequeña aclaración, una pequeña aclaración. Esto vale la pena hacerlo. Okay. La capacitancia, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Okay, me va a salir negativa aquí. La capacitancia en este caso, pues tiene que ser mayor que cero. Okay. Entonces, por definición, lo que introduzcan aquí en los resultados de las capacitancias tiene que ser el valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer? En este caso, pues, para no estropear algebraicamente esto, yo debo en este caso introducir el valor absoluto entre ambas. ¿Ok? Entonces, acá, en este caso, acá iba un valor absoluto. ¿Ok? Y acá iba un valor absoluto. Y aquí mira que va a cambiar. Porque en este caso yo sé que B, por definición, había dicho que el B es mayor que A. Entonces, básicamente, lo que debo hacer en un valor absoluto, A menos B, es que esto es lo mismo que B menos A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, pues, eso. ¿Ok? A por B, que son las distancias, que son positivas, K, B menos A. ¿Ok? Y claro, ahí ya tiene sentido, ya no hay ningún problema. ¿Ok? Aquí tengo K, 2R, menos R. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y ya, si se dan cuenta, puedo simplificar las R, simplemente me queda K, 2R, ajá, 2R cuadrado, no puedo simplificar. Sí, esto es R cuadrado, no creo que sí puedo simplificar, pero no como querían. Sí, 2R menos R, esto es R. ¿Ok? Y al final me va a quedar que la capacitancia equivalente simplemente es 2R sobre K. ¿Ok?
¿Dudas? ¿Dudas de ese paso? Bien, y básicamente pues toca hacer lo mismo en el capacitor CD. ¿Ok? El capacitor CD básicamente pues el C tiene un radio de 3R y D tiene un radio de 4R. ¿Ok? Entonces aplicando esta fórmula, tengo 3R multiplicado por 4R sobre K. B, en este caso B, en este caso B es el lado mayor, entonces aquí sería 4R menos 3R. ¿Ok? Al final me va a quedar que esto 3 por 4 12, R cuadrado, K, 4 menos R, esto es R. Este se va, simplemente me queda 12R dividido para acá. ¿Ok? Y ya tenemos en este caso las dos capacitancias de los capacitores. Pero, hay un problema, que resulta que el capacitor, esta capacitancia que calculé, la capacitancia, esta CD, tiene un dieléctrico, ya lo hemos dicho, hay un dieléctrico metido aquí. Y como ya les dije, te tiene que cumplir esta ecuación de acá, que la capacitancia equivalente tiene que ser K de la constante del dieléctrico por la capacitancia que tú calcularías sin el dieléctrico. ¿Ok? Entonces, si me dicen que entre C y D hay un dieléctrico, entonces este equivalente que acabo de obtener debo multiplicarla por K. K del dieléctrico. K del dieléctrico. Cuidado con confundir esta otra K, que esta otra K es la constante. ¿Okay? La constante universal. Esta constante que aparece, que es 1 sobre 4 pi epsilon. ¿Ok? Para no quedar con una confusión, yo diré que esta es la constante del dieléctrico. Y esto es igual a 2, que recordemos que es adimensional. Entonces esto es igual a 2 por 2R sobre K. ¿Ok? Finalmente tendría que esto es 24R sobre 4. Y esa será la capacitancia equivalente CD. Dudas, chicos, dudas que tienen su prueba de salida mañana. ¿Ok? Bien. Mister, una duda. Cuénteme. ¿Por qué el constante de dieléctrico es 2? ¿De dónde viene? Nos la dan. Ya, gracias. Nos la dan, simplemente. ¿Ok? Básicamente es una medida que te da. ¿Ok? También habrá problemas en las cuales quieres despejarla, pero en general, pues, prácticamente, pues, en estos problemas te la dan. ¿Ok? Pero lo importante es que sepan que, obviamente, al obtener la capacitancia equivalente, tienen que multiplicarla por una constante K. ¿Ok? Esa constante de los dieléctricos. ¿De acuerdo? No es igual a la constante K, que es esta constante K del universal, que es 1 sobre 4 pi epsilon. Si no quieren confundirse, escríbanlo de esta manera. Sí, yo lo he hecho para evitar escribir tanta palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Si introduzco acá la capacitancia equivalente, ¿qué será? CAB. ¿Quién es CAB? CAB es 2R sobre K. ¿Ok? 2R sobre K. Multiplicado por CD, que es 24R sobre K. Todo esto dividido para la suma entre ambos. Entonces tengo que es 2RK más 24RK. RK. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer acá simplemente operaciones. 24 por 2 es 48. 48R cuadrado sumado sobre K. ¿Ok? K cuadrado, perdón. Dividido para, ¿qué cosa? K, el denominador sigue igual y se suman. En este caso será 26R.
reescribiendo esto, usando propiedades de las fracciones, básicamente se simplifican. Y obtienes que simplemente la capacitancia equivalente entre esas dos esferas será 48 entre 26 R sobre K. No, simplificas esto, esta mitad que 24, mitad 13, por lo tanto tienes que es 24 sobre 13, R sobre K, es la capacitancia equivalente. ¿Ok? Ahora, R, ¿me dan valor de R? No, no me dan valor de R. No. Y K ya saben que es 4 pi epsilon. ¿Sí? Es la entonces, básicamente, otra manera de escribirlo sería simplemente 24 sobre 13 R 4 pi epsilon. ¿Ok? Esto se simplifica. 6R, ¿ok? De 13, 4 pi epsilon. ¿Y en qué unidades? Faradios, ¿ok? Faradios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, todas las... bueno, en este caso sí, la capacitancia viene dada en faradios, ¿ok? Y esa sería la resolución del ejercicio, ¿ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Ok? El ejercicio me gustó. ¿De acuerdo? Pero está fácil, es muy fácil. Ajá. ¿Ah? No, que estaba claro. Ok, está bien. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer uno de teoría de circuitos. Teoría de circuitos. Miren que aquí estaba haciendo teoría de circuitos sin darse cuenta. Pero claro, obviamente aquí utilizamos la teoría de campos. Acá. Ahora vamos a resolver uno de teoría de circuitos. ¿Ok? Y me parece que lo acabo de perder, pero bueno, no importa. No lo he puesto. Pensé que lo había puesto. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Problema 6. Dos capacitores idénticos de placas paralelas reciben cargas iguales de 100 microcoulombs. Cada uno luego se separa de la fuente mediante un cable. A ver, se separa de la fuente. Mediante un cable se conectan sus placas positivas y mediante otro sus placas negativas. El dieléctrico de constante K 3.2 se inserta entre las placas de uno de los capacitores de tal modo que llena por completo la región entre las placas. ¿Cuál es la carga final de el capacitor o de cada capacitor? Bien, chicos. Les hago algunas preguntas, ¿ok? Ya había hablado lo que era un paralelo y uno en serie, ¿ok? Pero básicamente se redunda en que, imagínense que yo tengo una fuente de voltaje. Básicamente la fuente de voltaje tiene esta nomenclatura y se le pone esta polaridad. Y luego acá viene y te pongo un capacitor aquí. Luego acá viene otro capacitor. Luego acá viene otro capacitor. Y acá viene unos capacitores. Y acá un capacitor. Ahora les hago una pregunta. Una pregunta bien preguntona. De las preguntas que te preguntas para cuando, no sé, yo qué sé, estás en el pastel del chino ahí. ¿Ok? Y luego te le pones a preguntar a la señora, señora, ¿por qué subió los pasteles del chino? ¿Ok? O por qué subió la cola, porque ahorita estaban 50 centavos, ¿sabes? Sí. Y la subieron a 60. No. Ay. ¿Qué cosas están en serie y qué cosas están en paralelo? ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque es una excelente pregunta preguntarnos qué está en serie y qué está en paralelo. ¿De acuerdo? Ok. Ya habíamos definido acá abajo,
que un componente, básicamente sus terminales, coinciden. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y cuando están en serie, sus terminales coinciden. Piensen en las cargas. Esto es incorrecto en teoría de campos. Es incorrecto en teoría de campos. Ya luego verán por qué. Porque resulta que el electrón no se mueve como ustedes creen. Pero por el momento vamos a pensar que los electrones, que son los portadores de carga, se mueven como que fueran flujo de agua. Esto es incorrecto y simplemente es analogía. ¿Ok? Entonces se mueven los electrones. Entonces mira, aquí se genera una diferencia potencial y obviamente pues menos más los electrones van a fluir en este sentido. ¿Ok? Entonces van a ir como un canal de agua. ¿Sí? Canal de agua. Y obviamente mira, la carga entregada en este capacitor, ¿sí? Va a ser una. ¿Ok? Ahora imagínense que acá pongo, a ver, vamos a ver. Sí, porque esto es bastante fácil. ¿De acuerdo? Y luego acá tengo otro capacitor. Y obviamente las cargas tienen que trasladarse en ese mismo sentido. Y miren. Entonces, la carga en general, la carga se conserva en elementos que se encuentran en serie. Es decir, que yo puedo seguir un elemento que está en serie, quiere decir que yo puedo pintar con una pintura todo un lazo, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Y si no encuentro ningún otro diapositivo, o sea, no hay ningún diapositivo, no hay nada, y no hay cosas raras como estas, ¿ok? Que se subdividen ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si todo, como que todo es alambre, así, pero acá está el componente, esto está en serie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, la carga entregada, o sea, es como una tubería de agua, ¿ok? El agua que entra aquí tiene que salir acá. Entonces, la carga que entra tiene que ser entregada acá. Entonces, cuando decimos que está en serie, quiere decir que la carga que pasa en un diapositivo es la misma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, pasa de que hay algunos elementos en los cuales la carga no pasa eso, sino que pasa esta situación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pasa esta situación. Por ejemplo, acá, imagínense que aquí hay un capacitor. Y acá hay otro capacitor. La carga, si se dan cuenta, se subdivide, ¿sí ven? Luego regresa y penetra acá de nuevo. O sea, acá y acá son iguales, pero en el momento que se subdividió, si se dan cuenta, ya no es la misma carga. Pero algo que sí comparte es la diferencia de potencial. Porque resulta que la diferencia potencial no depende de la trayectoria, sino de los puntos iniciales y finales. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que A y B son iguales en los terminales de cada una. ¿Ok? Y aquí, en este caso, la diferencia de potencial es la misma en ambos diapositivos. ¿Ok? Eso es importante para reconocer. Ustedes tienen que reconocer cuándo la diferencia potencial es la misma y cuándo la carga es igual. ¿Por qué? Porque en este caso le van a poner problemas en los cuales la capacitancia la van a relacionar con la diferencia potencial. ¿Ok? Y obviamente, si por ejemplo está en serie, se conserva la carga. Si por ejemplo está en paralelo, eso quiere decir que la diferencia potencial es la misma. ¿Ok? Entonces, mira. ¿Sí ves? ¿Ok? Entonces, dense cuenta por unos instantes, ¿ok? Que esa es la nomenclatura y topología que va a obedecer esto. Ya luego vamos a definir con mucho más detalle, pero básicamente es suficiente que reconozcan cuando un elemento está en serie o no. ¿Ok? A ver, voy con otra cosa. Veamos, voy con otro planteamiento. No. A ver, acá, ¿de acuerdo?
Ya no te disculpo, oye, literalmente, yo y Andrea estamos tensionadas con todo. Uy, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa porquería? Parece sacada de la sustancia. Parece que vino, o sea, parece que vino. Este circuito de acá, bonito verde, se tomó la sustancia y me generó ese otro circuito. O sea, qué horror, ¿verdad? Entonces, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería? O sea, ¿qué rayos? ¿Qué se hace aquí, Fernando? ¿Qué? No, aquí la idea es reconocer que está en serie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo te pregunto, este capacitor C1, C2, acá les pregunto, ¿este capacitor E1 está en serie o está en paralelo? ¿Están en serie o en paralelo? Serie. En serio. Están en serie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, les pregunto a ustedes, toda esta región de acá, ¿está en serie con los capacitores 1 y 2? Sí. ¿Verdad? Porque estamos de acuerdo que todo esto te va a dar una capacitancia equivalente, ¿ok? Entonces al final tú podrás reescribir este mismo circuito, ¿de acuerdo? Como una capacitancia equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Ahora, más cositas. Esto parece muy sencillo, pero ya a la larga, pues, uno viene y se equivoca en las pruebas de salida. Uno lo que necesita es la precisión, ¿ok? Ahora les pregunto. Más preguntas. Sí, pues aquí me encanta ser preguntón, ¿ok? Nacimos preguntón. C3 y C4 están en serie. Sí, Sí. Están en serie, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, C3 y C4 están en serie con C5. No. Sí, ¿Están en serie? ¿O no? sí. No. ¿Puedes repetir quién con quién? C3 y C4 están en serie con C5, la de acá arriba. no. No. Porque en este caso lo que sí está es que, mira, si te das cuenta, B y A, en este caso, si se dan cuenta, tienen los mismos terminales. Entonces, la diferencia de potencial es la misma. ¿Ok? Por lo tanto, esto está en paralelo con C5. ¿Ok? Ahí es que tú te vas armando tus operaciones. Este está en serie, luego el equivalente de este está en paralelo con C5. Y si, por ejemplo, este es mi capacitor C6, este va a estar en serie con mi capacitor C6 y así vas armándote tu cálculo. ¿Ok? Y todo esto de acá que me armé es el capacitor equivalente que va a estar en serie con C1 y va a estar en serie con C2. ¿Ok? ¿Cuál es la idea con esto, chicos? La idea con esto es que os doy un ejemplo. Imagínense acá. Ese capacitor equivalente, les pregunto, ¿qué se conserva ahí? ¿La carga o la diferencia potencial? La carga, ¿no? La La carga, carga. ¿verdad? Sí, las cosas en serie, recuérdense que se mantiene la carga. Ahora les pregunto, claro, porque en este caso tienen que regresar acá. Tienen que regresar acá. Entonces, porque ahí te preguntarán, oye, dígame cuál es la carga o la diferencia potencial de este capacitor. ¿Ok? Entonces, a ver, yo sé que el equivalente, todo esto C6, toda esta porquería de acá arriba, es esta cosa que llamé equivalente. ¿Ok? Entonces ya, por ejemplo, yo sé la carga de C1, la carga de C2, y ya, por ejemplo, ya sé la carga de C equivalente. Entonces, ok, de acuerdo, ya sé todo eso. Entonces, ¿qué puedo concluir acá? Vamos aquí un ratito acá. C6, yo sé que la sé que tiene una carga Q, ¿ok? Aquí atraviesa una carga Q y aquí atraviesa una carga Q. ¿De acuerdo? Entonces acá C6 está en serie con, ¿qué cosa? C3, que está en serie con C4, paréntesis, paralelo con C5. En este caso, ¿en qué cosa se conservaría la carga? ¿Ok? ¿De acuerdo?
Mire que estoy yendo al revés ahora. ¿Sí? Capacitores en serie. Si saco un equivalente, ¿qué se conserva? La carga. Entonces ahora lo que quiero es ir al revés. Entonces, si yo sé que el capacitor equivalente, que es todo esto de acá, todo esto es el capacitor equivalente, ¿quién de los capacitores tendrá la misma carga Q? ¿Ah? Hola. Sí. A ver, ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. ¿perdón? ¿Podría repetir la pregunta? A ver, ya sabemos que este capacitor equivalente, miren, todo esto de acá, toda esta porquería que estoy marcando ahorita, ¿sí ven? Todo esto de acá me da un capacitor equivalente, ¿verdad? ¿Sí o no? Que al estar en serie con C1 y C2 va a pasar de que tienen la misma carga Q, ¿ok? ¿De acuerdo? La misma carga, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que yo pregunto, quiero decirte, oye, te pregunto, ¿cuál es la carga de C6? ¿De acuerdo? ¿Va a ser la misma o va a ser diferente? ¿Ok? Piensen un La poco. misma. Claro, va a ser la misma. Porque si recuerdas en esta operación en verde, si te das cuenta, C6 está en serie con, con esta porquería. Entonces, en este ejemplo de acá abajo que te puse acá estos dos capacitores. Entonces, este sería C6 y este sería el C3, serie con C4, que queda en paralelo con C5. ¿De acuerdo? Y claro, en este caso, la carga se conserva. Entonces, por lo tanto, C6 va a tener la misma carga Q. ¿De acuerdo? Ese es el proceso inverso que ustedes tienen que pensar. ¿Ok? Cuando usted no es simplemente sumar a lo loco, es que ustedes también tienen que ver al momento de hacer el equivalente qué se está conservando y qué no. Entonces, por eso esta notación de serie en serie. Entonces, cuando digo que C6 está en serie con toda esta porquería, con todo este paréntesis en paralelo con C5, estoy diciendo que todo esto de acá está en serie con C6. Entonces, por lo tanto, el equivalente va a tener la misma carga Q. La misma carga Q es la misma para C6 y para toda esta porquería de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, se va a distribuir esa carga Q. Todo esto de acá va a tener la misma carga Q. Pero mira, aquí estoy haciendo una operación en paralelo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una operación en paralelo, ¿ok? Cuando tengo una operación en paralelo, miren, si se dan cuenta, la carga no se conserva. ¿Ok? La carga no se conserva. ¿De acuerdo? Porque se está subdividiendo. ¿Ok? Entonces, la carga no se conserva. Pero lo que sí puedo saber es la diferencia potencial, porque la diferencia potencial aquí sí se conserva. ¿Okay? Cuando hago equivalentes en paralelo, la diferencia potencial se conserva. ¿De acuerdo? Okay. La diferencia potencial se conserva. Entonces, C6. C6 estaba en serie con toda esta porquería que era C2, C4, comparando C3, acá C3, que están en paralelo con C5. ¿Ok? Ya, ok, aquí tú dices que esta es la carga Q y esta es la carga Q. Ahora te concentras en esta de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? No olvidar esto de acá. ¿Sí? Entonces ya sabes que esta tiene una carga Q y una carga Q. ¿Ok? Una carga Q. Pero lo que ya puedes saber con eso es que, mira, ¿qué pasa acá? Que por ejemplo tienes una diferencia potencial.
Por ejemplo, acá ya puedes calcular la diferencia potencial. ¿Por qué? Porque tú sabes que la capacitancia 6 va a ser igual a la carga dividido para la diferencia potencial. ¿Ok? Entonces ahí vas calculando en cada una la diferencia potencial. Necesitas una carga y una diferencia potencial o una de esos dos de esos parámetros para calcular la otra que necesitas. ¿Ok? Entonces en eso consisten esos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que C3, cuando yo haga el equivalente de C5, este C5 de acá, que estaba en paralelo con ¿qué cosa? Con C3 y C2. C4, perdón. ¿Qué va a pasar? La diferencia potencial va a ser la misma. ¿Ok? Entonces acá la diferencia potencial va a ser la misma. En ese equivalente, en paralelo. ¿Ok? Y luego la carga aquí otra vez va a estar en serie y aquí la carga se va a conservar. ¿Ok? Esa es la idea, chicos. Cosas que están en serie, cosas que están en serie, se conserva la carga. Cosas que están en paralelo, se conserva la diferencia potencial. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Una pregunta, disculpe. Esto es conceptual, por si acaso. ¿Ya? ¿Dudas? Disculpe, Cuénteme. una cosa, ¿podría mostrar un poquito mejor el gráfico? ¿Cuál gráfico? Ese, ¿cómo se llama? No, capacitores, perdón. Al capacitor Entonces, este. Ah, bueno, una el- cosa. ¿Qué cosa? Me pregunto. no, habla usted nomás. Ah, ya. Ok. Mira, lo que pasa es que este capacitor me lo acabo de inventar. ¿Ok? ¿Sí? Y básicamente, pues, es como para molestar a los estudiantes. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cuál es el 6? Ah, sí. O sea, esto de acá, mira, C1, C2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ujú. C3, C6 acá. Pero acá. Claro, aquí no te lo dibujé tan bonito, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo te lo dibujara tan hermoso, ¿ok? Como muchos quieren decir, por ejemplo, aquí te lo dibujan así, mira. ¿Ok? Ujú. ¿De acuerdo? Una pregunta, es que de eso quería preguntarle. Entonces, C6 estaría en serie con el paralelo de C5, C3 y C4. Exactamente. Todo está en serie con esto de acá. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Y este capacitor está en paralelo con el equivalente de estos dos que están en serie. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y se podría Entonces, decir si... ¿Mm? ¿Perdón? No, que siga mi compañero nomás. No escucho mucho, así que por favor hablen fuerte. yo le iba a decir es que el cable que conecta C4 con C5 es uno solo y no hay, digamos, otra conexión que está en medio de esos dos cables, por lo que estaría en serie o no. Ah, no, no, no. Aquí eso es un cable que se extiende acá. Un cable. Se está extendiendo. ¿Ok? Por si acaso. Eso, Acá. si no hubiera un cable, sí estarían en serie los tres. Correcto, exactamente. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Si por ejemplo yo le quito aquí al cable, lo que dice el compañero es, ¿ahora están en paralelo? No. Aquí por ejemplo puedo dibujar, pueden pintar, si no están seguros, ustedes pinten con un lápiz de color. Y por ejemplo dicen, a ver, chiqui, 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 chiqui. Y todo eso es un nodo. ¿Ok? Es que un nodo usualmente uno lo piensa como un punto, pero también puede ser pensado como caminos. Un camino que si no hay ningún otro diapositivo que genere una caída de voltaje, entonces, todo esto de acá es el mismo nodo de acá. Entonces, por lo tanto, ahí tú puedes concluir que este nodo de acá son iguales. Este nodo de acá son iguales. ¿De acuerdo? Entonces ahí tú dices que las terminales son las mismas y por eso es que la diferencia potencial es la misma. ¿Ok? Realmente, eh, esto es lo que se conoce como teoría de circuitos. Es por eso que les cuesta este capítulo porque es que les ponen a lo loco estos circuitos, pero realmente pues con una explicación es bastante sencillo realizar. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es identificar qué está en paralelo y qué está en serie. ¿Ok? Ahora,
A lo que nos importa, el ejercicio. ¿Ok? A lo que nos importa el ejercicio. Bueno, aunque este es muy teórico, ¿sí? No, este es muy teórico y sería bueno aplicar en algo que... Ya pues ya. A ver, vamos a inventarnos uno. ¿Ok? Vamos a inventarnos uno aquí. ¿No? Porque lo bueno es que estos ejercicios son tan fáciles. Pum, pum, se equivoca el ayudante. ¿Sí? Son tan fáciles que uno puede inventarse. Por ejemplo, aquí imagínate que yo tengo una batería. Menos, más. Y acá tiene una diferencia potencial de cuánto. Vamos a ponerle de 12 volts. ¿Ok? 12 volts. ¿Ok? Aquí va a haber un capacitor de 3 microfaradios. En realidad un faradio es bastante grande. Un faradio es bastante grande. Es básicamente la capacidad como para llenar un estadio, chicos. Entonces, cuidado, algunos de ustedes le vayan a hacer una bromita a sus compañeros. O bueno, ya les estoy dando la idea de una broma. Le van a hacer una broma. Oye, bro, anda a la ferretería y cómprate un capacitor de un faradio. Sí. Y el panita va a preguntar ahí, deme un capacitor de un faradio. Y bueno, pues le van a pasar un rato de risa. Ok. Entonces aquí tienen un capacitor de 6 microfaradios, ¿ok? Micro, ya no se olviden que es 10 a la menos 6 por si acaso, ¿sí? Luego, supongamos acá, tengo un capacitor, 4 microfaradios, ¿ok? ¿De acuerdo? 4 microfaradios. Y acá en paralelo se conecta, ups, ya los expolié, ¿sí? Profesor, la tarea, no es mi culpa que sean tan parecidos, chicos. No, mentira. Ok, ya. Y por ejemplo, en general lo que te piden es sacar el voltaje, la carga en un capacitor o la energía, ¿de acuerdo? La energía que almacena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, en este caso, pues, como sé que la mayoría, y de hecho el curso comprende que no saben teoría de circuitos, lo que deben hacer es ir sacando el equivalente. Entonces, aquí tengo más menos, ¿sí? K, 6 microfaradios, ¿sí? 6 microfaradios. Y luego acá, ¿qué tengo? Tengo una suma en serie. Estos dos están en serie, que están en paralelo con 4. ¿Ok? ¿De acuerdo? A ver, chicos, ¿quién no escuchó? Este de acá va a ser un capacitor equivalente. ¿Ok? Y ese capacitor equivalente va a ser de tal manera que me queden las mismas terminales acá. ¿Ok? Estoy reemplazándolo por un capacitor equivalente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo aquí. De tal manera que ese capacitor equivalente represente lo que estaba aquí anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saco ese capacitancia equivalente? Digo, capacitancia equivalente debe ser igual ¿a qué cosa? A los 4 microfaradios que estaban en paralelo con los 2 microfaradios que están en serie. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Miren, tengo 4 microfaradios que se suman directamente porque están en paralelo, ¿de acuerdo? Y acá tengo la suma de sus inversos. Entonces tengo 1 sobre 2 más 1 sobre 2 microfaradios, acá, microfaradios. Y todo esto a la menos 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces acá tengo que esto es 4 microfaradios, ¿sí? Más un medio es 1. Y el inverso de 1 es 1. Por lo tanto, aquí tengo el resultado, un microfaradio. Entonces el capacitor equivalente es 5 microfaradios. ¿Ok? 5 microfaradios. ¿De acuerdo? Y esto está en serie. ¿Ok? Entonces acá reemplazo por todo un equivalente. Aquí. De tal manera que quede... Uy, ese capacitor, horrible ese capacitor ahí. Horrible ese capacitor. Más horrible que el ayudante. Ok. Entonces,
Aquí tengo este capacitor equivalente que va a representar esos 3. ¿Ok? ¿Y cómo están esos 3 capacitores? Ah, está fácil. No. Serie. ¿Ok? Entonces acá tengo que literalmente me queda 12 volts con un capacitor equivalente. ¿Ok? Y ese capacitor equivalente 2 tiene que ser igual a 1 sobre 5 microfaradios más 1 sobre 3 microfaradios más, ¿qué cosa? 1 sobre 6 microfaradios. Y esto es la menos 1. ¿Ok? Entonces, si me ayudan con el cálculo, por favor, chicos. 0.60. No, me equivoqué. A ver, un momento. Vamos a comprobarlo. Yo también tengo mi supercalculadora ahí. ¿De acuerdo? Tienen que manejar la calculadora, chicos. Si no, sí. Esa prueba de salida, chiquis. ¿De acuerdo? Bueno, esto me sale 10 sobre 100 sobre 7 microfaradios o en formato decimal 1.43 microfaradios. ¿Me confirman ese resultado? Confirmo, mister. Correcto. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Ahora vamos a hacer el proceso inverso, porque en este caso yo te digo, ¿sabes qué? Te preguntan aquí, oye, ¿sabes qué? Tú eres un estudiante de FEN y la verdad es que me dio la gana de molestarte. ¿Cuál es la energía en ese capacitor? ¿Qué es la energía U? Entonces, oye, ¿sabes qué? Tú sabes que la energía va a ser un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. La capacitancia tú no lo conoces, pero no conoces la carga. Entonces, aquí te viene a molestar, entonces te toca obtener la carga. Entonces, ¿cómo vas a obtener la carga? Bueno, en este caso, pues te toca hacer inverso, obtener cada una de las cargas y la diferencia potenciales de cada uno. Entonces, aquí sabemos de que, ¿qué van a quedar aquí en estos terminales? 12 volts. ¿Por qué? Porque esto está en paralelo. Mira, puedo pintar aquí, pinto, 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 no encuentro ningún diapositivo, pinto, 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 y mira, están en paralelo. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la carga, que ya sabemos que la capacitancia equivalente 2 va a ser igual a la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, si yo multiplico y ya saco el equivalente, va a ser que la carga del equivalente 2 va a ser los 12 volts multiplicado por 1.43 microfaradios. ¿Okay? Recuerden que esto es 10 a la menos 6. ¿Okay? ¿De acuerdo? Pueden representarlo de varias maneras. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, podrían decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner el 1,43 por 10 a la menos 6. Y le saldrá un valor bastante bajito. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Hagamos algo genial. ¿Okay? Hagamos algo mucho más genial. ¿Ok? Simplemente multiplica 1.43 por 12. ¿Por qué haces eso, Fernando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio la gana. No, tiene un beneficio. Y es que obviamente pues conservas esta unidad llamada microfaradios y te da lo mismo. No tienes que andar convirtiendo en notación decimal. Son simplemente 10 microcoulombs. Microcoulombs. Microcoulombs, ok. Dios mío. Microcoulombs, ok. 10 microcoulombs. Este prefijo micro, que es por 10 a la menos 6, ¿sí? Básicamente se conserva. Es como que tú sacaras a multiplicar este 10 a la menos 6 y prácticamente ese prefijo viene a multiplicar tu unidad equivalente. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Y en general en resistores que están en kiloohmios, esto es muy beneficioso. ¿Okay? Por eso a veces no se preocupen en, ay, voy a convertir 6 microfaradios en 6 por 10 a la menos 6. No, no hagan eso, chicos. De una vez solo trabajen con la unidad de microfaradios. ¿Ok? Y lo mismo con microcoulomb, porque son cantidades muy pequeñas. Pequeñas en carga o grandes en capacitancia.
¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido tener la carga del equivalente. ¿Ok? ¿Y qué hay con esto? Que esta carga será la misma. La carga del equivalente 2 va a ser la misma para estos capacitores en serie. Porque este capacitor equivalente lo obtuvimos ¿de qué cosa? De hacer en serie estos tres. Entonces, estos tres te van a tener la misma carga de 17.6 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, entonces sabemos que el capacitor equivalente 1 de 5 microfarados va a tener esa carga equivalente de 17.12 microcoulombs. Microcoulombs, sí, ajá. 16. 16. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo sé que ese capacitor fue obtenido de un paralelo. Entonces ahora me interesa calcular la diferencia de potencial. Claro, miren, estas terminales de color que están aquí, obviamente la diferencia de potencial no es 12 volts, ¿ok? Porque no están en paralelo con la fuente, con la batería. Entonces me toca calcular la diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, en este caso, el equivalente le saco la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial del equivalente 1 va a ser igual a la carga del equivalente 2 sobre la capacitancia del equivalente 1. Entonces, si hago las cuentas, esto será carga del equivalente 2, era 17.6, 16 microcoulomb. Sobre la capacitancia del equivalente 2 es 5 microfarads. ¿Ok? Micro se va y me quedan C por faradios, que eso es volts. ¿Ok? Entonces 17.16 dividido para 5, 17.16, eso es 3.432 volts. ¿Ok? Y ese es el voltaje. Ya dije que el voltaje, aquí nos vamos a referir a la diferencia potencial, van a ser sinónimos. Entonces acá el voltaje que va a entregar en ese capacitor equivalente va a ser 3.32 volts. Y esa misma diferencia potencial va a ser la misma para el capacitor de 4 microfaradios y los capacitores en serie de 2 microfaradios que estaban en serie. ¿Ok? Entonces ya con eso, ahora me voy directamente al que me piden, porque me piden el capacitor ese de ahí. Entonces voy acá abajo. Sí, voy a tomar una captura. No, voy a hacer la zona aquí. ¿De acuerdo? Entonces miren, acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con el circuito 1, siguiendo con el circuito 1, con el circuito 1, ¿de acuerdo? Siguiendo con el circuito 1 que tengo, que ya sé la diferencia potencial entre esos dos esos dos que están en serie de 2 microfaradios. ¿Ok? Y aquí les doy idea, chicos. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí, chicos? El equivalente de esos dos lo Muy bien. multiplico. Muy bien. ¿Por qué? A ver, hay que justificar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero sacar el equivalente? Para facilitar, ¿no? En este caso, obtengo el equivalente porque es al equivalente al que le estoy aplicando la diferencia potencial. ¿Ok? Y ese es el que me interesa calcular. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos obtenido que esta capacitancia equivalente a qué era igual a 1 microfaradio. ¿Ok? ¿De acuerdo?
es igual a un capacitor de 1 microfaradio. Y va a tener la misma diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Voy a ponerle flechitas aquí. La misma diferencia potencial. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo calcular la carga. ¿Ok? Entonces, la carga de ese capacitor equivalente va a ser carga. En este caso va a ser la capacitancia, que es de 1 microfaradio, por la diferencia potencial, que ya sabemos que la diferencia potencial es 3.432. No. Volts. ¿Ok? Faradios por volts me da coulombs, entonces me queda microcoulombs. Por lo tanto, esto me queda 3.43 microcoulombs. ¿Ok? Y claro, como están en serie, la carga va a ser la misma en ambos capacitores. ¿Ok? Y si yo quiero calcular qué es lo que me pedían la energía potencial, básicamente pues uso esta fórmula. Energía potencial va a ser 1/2 de la carga en cuestión, 3.432 por 10 a la menos 6. Ok, esto al cuadrado, dividido, ¿para qué cosa? Para la capacitancia. En este caso la capacitancia es 2 por 10 a la menos 6. Hágame ese cálculo. ¿Cuánto sale? A ver, vamos. Ya falta poco. Sí, bueno, ya de hecho ya se acaba la gigantía. 2.94 microjoules, porque obviamente pues es una cantidad energética. ¿Me confirman? ¿Salió? ¿Le salió eso? Confirmo, optimista. Ok, está bien, perfecto. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Preguntation aquí, pregunten. No. Mañana más ejercicios de... Más ejercicio de capacitancia. Hay unos ejercicios que publiqué en el grupo que son unos pepas, unos vacancísimos ahí. Solo que esta vez no los hice. Primero porque quiero que los ejercicios que les tomen primero sean los más parecidos. Entonces, estos ejercicios por si acaso son de prueba de salida, por ese caso. Así que los quienes vinieron, pues se beneficiaron. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, épale. Ahora, evidentemente hay bastantes ejercicios. Por ejemplo, yo sé que a algunos le hicieron trabajar un cubito ahí que es el que voy a hacer mañana. ¿De acuerdo? Voy a hacer un cubito ahí que le pedían la energía potencial. ¿De acuerdo? Energía potencial, que esto es un cubito en Minecraft, pero en realidad es un cubito de sal. Es una sal. ¿Ok? Es una sal, la cual obviamente pues molecularmente nos interesa saber la estabilidad energética. Y para traer una carga, que en este caso será una molécula, un átomo, va a tener que recorrer una trayectoria y vamos a calcular la diferencia potencial y luego ahí, pues, bueno, pues usas esta fórmula del delta U y bueno, pues haces superposición con U y simplemente calculas 1, U2, U3 y así hasta la enésima. Es simplemente superposición de escalares. ¿Ok? Que luego se lo explicaré mañana con mucho mayor detalle. ¿De acuerdo? Quienes tengan prueba de salida a las 9 a las 10, bueno, ni modo, pues hice lo que pude. Ok. Sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? No. Por si acaso el PDF lo pasaré. Esta vez lo que pasó con el PDF en la anterior ayudantía es que parece que no se guardó o algo por el estilo. ¿Sí?
Pero bueno, eso fue bastante raro. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio es puro. Lo había tomado, pero es puro campo eléctrico. Yo no quiero que un campo eléctrico. Aquí prácticamente, pues lo que tenía que hacer es que tenía que hacer una barra y luego, usando la ley de Gauss, tenía que concluir que bla, 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 etcétera, etcétera, que el campo eléctrico era lambda por 2πr, no me acuerdo, de epsilon, creo que así era. No me recuerdo, no me tomen en serio. Okay. Sí. No, yo no memorizo, yo nomás deduzco. Ok, y ya con ese campo eléctrico, ustedes lo introducían en la definición ya de la diferencia potencial, era igual al negativo de la integral de línea. Ok, de esto. Ok, y ahí calculaban, definían en este caso para R1 y R2. Ok, y básicamente pues eso era como el chiste del ejercicio. Ahora, también por ejemplo yo sé que podrían tomarles potencial por definición, ¿sí? ¿De acuerdo? Que básicamente pues les ponen, así como cuando están calculando campos eléctricos, le ponen una barra cargada, ¿ok? Y te piden, oye, ¿sabes qué? Calcúlame el campo, el potencial eléctrico aquí, ¿de acuerdo? Potencial. Potencial, mira que ya no te voy a hablar de diferencia potencial, porque no, en este caso no hay un recorrido, te estoy diciendo, ok, esto va a generar un campo y aquí en este punto va a generar un potencial B. Ok, y ese potencial B, sí, va a ser igual a la integral del diferencial de carga sobre R por K. ¿Sí? Y básicamente tocaría hacer el mismo proceso de integración, ¿no? Que hacías cuando estás en campo eléctrico, solo que con esta definición, que no está al cuadrado. ¿Ok? Y por último, lo que les podría estar tomando, eso sí tienen que saberlo bien, eso ya sería lo último para finalizar esta ayudantía, es una nota, ¿ok? Es una nota. ¿Ok? No olvidar que por definición ya deben saber cálculo vectorial, así que en condiciones electrostáticas, electrostáticas, el gradiente de potencial, debe ser igual al negativo del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Básicamente que cuando tienes tu función potencial, ya sea que dependa de x, de z, ya sea que sea simplemente bx, que es igual a, yo qué sé, x cuadrado, 4pi epsilon, ahí, ¿de acuerdo? Cualquier función que hagan el cálculo de potencial que te dan ahí, tú lo que tienes que hacer es calcular las derivadas parciales, ¿ok? Entonces básicamente será el campo eléctrico en x va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial respecto a x, la componente en y va a ser igual a la derivada parcial negativa respecto a y la componente en z, el negativo de la derivada parcial con respecto a z. ¿Okay? Generalmente a veces el campo eléctrico solo te piden derivar con respecto a x. ¿Ok? Pero este negativo es importante, no se olviden, ¿no? Porque si no, no les salen las cuentas. ¿De acuerdo? Sí. Y eso sería básicamente todo, prácticamente casi todo lo que les podría tomar. Estos últimos 3 temas que les estoy haciendo nota es simplemente una cuestión de desarrollo, que mañana los trataré en la ayudantía de mañana con mayor detalle, pero al menos, por ejemplo, hemos cubierto, por ejemplo, lo que es un capacitor, lo que es la teoría de circuitos en los capacitores, y por último, pues ver pues cómo es la indiferencia potencial al mover cargas. ¿Ok? Bien, chicos, esto sería todo por la ayudantía de hoy. Quedará grabada en Teams y mañana en el A108 9M a las 9 de la mañana va a haber la continuación de esta ayudantía que vamos a seguir resolviendo ejercicios. ¿Ok? Así que en este caso daría por concluida la ayudantía. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y nos veríamos mañana. ¿Ok? Sí. Gracias, profe.
Ya listo. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Fíjense, chicos. No.